Bienvenidos a Epílogo, un espacio donde cada historia encuentra su cierre, pero también una nueva mirada. Yo soy Carlos y creo que hay conversaciones que nos invitan a repensar nuestra manera de vivir y comprender lo que el mundo nos quiere decir. Hay voces que miran el pasado con claridad, que entienden la historia no es solamente estática, sino cada generación la interpreta de forma distinta. Hoy es uno de esos días. Nuestro invitado del día de hoy, Miguel Saucedo, historiador egresado de la Universidad Autónoma de México, apasionado por el arte y por los procesos que configuran nuestra memoria colectiva. Originario de Jalapa, Miguel ha construido su camino académico explorando cómo la historia se presenta, se narra y se transmite a través de distintos lenguajes, desde los hechos no solamente documentados, sino también incluso las expresiones artísticas. La mirada de un joven con crítica y bien fundamentado que coloca una parte de una generación importante para comprender lo pasado, solamente no con simplificarlo, sino también entender su complejidad. Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, bien. Aquí, gracias. No, al Todo chido. contrario, gracias. Ya por fin, después de tanto que lo hemos platicado, Sí, sí, sí. en varias borracheras, por fin tenemos ya esta plática que ya tenía muchas ganas de que la tuviéramos. Miguel, me encantaría comenzar sobre todo con la parte de la historia. Fíjate que estaba pensando en el camino una pregunta que justamente no está el día de hoy aquí en mi machote, en mi borrador, Ujú. de si realmente la historia está hecha por aquellos que son los vencedores. ¿Tú qué opinas al respecto? Y por supuesto me Ujú. gustaría la perspectiva de un historiador. Digo, un poco trillada la pregunta, pero Ujú. ¿qué tanto tiene seguridad esta? Mm, Como que esa pregunta es como un poco de doble filo Ujú, porque como que por un lado o sea, es cierto que son las élites quienes gobiernan, quienes crean las narrativas, ¿no? ujú. Y así lo ha sido siempre, ¿no? También lo que se guarda. ¿Quién decide que se guarda en los archivos, ¿no? O en las galerías, en todo, ¿no? Como que si hay un filtro muy fuerte por parte del Estado, de lo que sea, pero eso como que también invisibiliza toda la historia subalterna o de personas racializadas, como de todo, ahora sí. Eh, como, como le quita un poco protagonismo, como si no existiera, y como que eso perpetúa la existencia de esta historia como de la élite, ¿no? Que se conozca más. Como, por ejemplo, así como más aterrizado puede ser, eh, como esta historia de México, ¿no? Que Ujú. existe, que tenemos nosotros de que, pues las culturas mesoamericanas, ¿no? Como que siempre se empieza de ahí, de los mexicas, los olmecas, estas cosas. Luego la colonización y ya pasa la independencia, ¿no? Hay como Como un que hueco, ¿no? de ahí 300 años Ujú. de que formación de México, de nuestra identidad también, que están en esos 300 años, pero nadie los recuerda porque pues es la colonización, ¿no? Es como este tema, pues México, como el México vencido, ¿no? Ujú. Como esta idea de apropiarnos también pues, de este pasado, ¿no? Como eso, y... Pero justo como que hay estas cosas que no se narran, pues también son súper importantes, ¿no? Como esta idea de la colonización, pues estos 300 años formaron al México independiente, ¿no? El México independiente sale pues de este México colonial, bueno, esta Nueva España, entonces, pues es distinto, ¿no? ¿Y por Como qué es que, por que... ejemplo, se deba a eso? A que Ujú. justamente no hubo personas que escribieran sobre el tema o realmente, digamos, como mencionas, ¿no? Estas élites no les conviene tanto como contar esa parte. Ujú. ¿Con qué tiene que ver? Pues como que siento que las narrativas son muy, muy fuertes, como que los discursos que se dan, ¿no? En los libros pues, de educación, ¿no? Como que esta idea del México vencido, ¿no? Que se tienen y que existe como en esta idea del mexicano, un poco, como las narrativas que nos enseñan desde pequeños, Funciona más, ¿no? pues ahora sí se te da esta idea de México de que, primero éramos así, el gran imperio azteca, ¿no? Luego pasa la colonización, eso nadie lo cuenta, y luego este México independiente que recién sale pues estos primeros mexicanos, ¿no? Esta primera generación de los independentistas, o sea, por ejemplo, de los que iban con Iturbide, ¿no? Ujú, Con estos primeros personajes, que Iturbide fue quien declara la independencia de México, ujú. pero pues no tiene ese papel, ¿no? El verdadero padre de la patria es Miguel Hidalgo, ¿no? Ujú. Sí, no, justo creo que, Y... Ujú. pues sí, si no hubiera terminado, o sea, ya estaban prácticamente en la consumación, Ujú. ya habían perdido, o sea, ¿te acuerdas que incluso estaban, se escondían en los cerros, Sí, sí, se sí. escondían en los cerros, güey, Sí, sí, cosas que he sí. leído, y que pues ya estos güeyes eran como de, no, pues ya incluso no les interesaba ni siquiera capturarlos, o sea, los mismos decían, pues bueno, pues ya están allá, Ujú. ya, ¿qué pueden hacernos? Iturbide es el que justamente Jus- por sus privilegios dice, pues como que me conviene más mejor declarar independencia porque pues aquí no me dan Sí, el pues poderío, total, ¿no? total. Como que justo
Ahora sí que son luchas como de, pues de poder, ¿no? Que no Ujú. se... Que siempre para que... Me recuerdo que una maestra una vez nos dijo que siempre para cuando alguien gana poder, otras personas lo pierden. Entonces, pues imagínate México, o sea, México se independiza realmente como porque primero en Nueva España, bueno, en España atacaron los franceses, Napoleón Ujú. atacó a España y puso a su hermano Sí, Napoleón II. ajá, como el rey de España. Entonces para los españoles eso fue como que empezaron su revolución, su independencia, así lo llaman ellos. Y entonces aquí en toda América lo que pasó es que eh, primero se pelearon entre, no, pues es que estas personas tal vez van a apoyar a Napoleón Bonaparte y estos sí van a apoyar a España, ¿no? Entonces primero se pelearon estas personas, ¿no? Que estaban más en pro de los franceses y pro españoles, pero pues aquí en México, ¿no? En estos personajes, justo como Miguel Hidalgo, ¿no? Que Miguel Hidalgo es este personaje que se conoce como que su historia personal, pues algo como que tenía varias esposas, como que, o Ujú. sea, era un cura como que bastante influyente en su momento, y pues teniendo en cuenta que los curas, que la iglesia en ese momento, pues seguía siendo como que un poder muy fuerte en México, ¿no? Como que la gente se enteraba de lo que pasaba en el resto del mundo y en México a través de las iglesias. Como que, como que también siento que se ha tenicizado mucho el papel de la iglesia, ¿no? Como en toda esta historia mexicana un poco, pero tuvo un papel súper importante, ¿no? Sí. Pues, o sea, Miguel Hidalgo era un cura, José María Morelos y Pavón era un cura, ¿no? Todos eran súper católicos, pero igual pelearon, ¿no? Entonces, como que, pues Miguel Hidalgo, te digo, como que era un cura súper influyente y pues se entera de que en España pues están habiendo vacíos de poder, entonces él dice, pues yo tengo mis propiedades, yo tengo mis territorios, porque él tenía bastantes, como que se aprovechaba esta idea de la iglesia, de que la gente le donaba las cosas y él tenía como muchas propiedades. Entonces dijo, pues va, pues si hay este vacío de poder, pues digo, no, pues yo voy a pelear primero porque siga la corona, como que, por ejemplo, Miguel Hidalgo decía que iba por la corona, que peleaba por sacar a los mexicanos que estaban en pro de Francia, ¿no? Entonces, pues a fin de cuentas es gente buscando como más poder, ¿no? Como que Miguel Hidalgo no buscaba la independencia de México, sino como Sí, velaba su por sus beneficio. intereses. Y justo cómo se Ujú. refleja también esta romantización del personaje, ¿no? Que bien se Ujú. sabe que cómo lo vemos nosotros, ese viejito tierno con su cabellito Sí, sí, blanco, sí. pero nunca hay como una aseveración de cómo fue realmente. Digo, Sí, sí, hay justo. sospechas, ¿no? De cómo puede haber Ujú. sido, pero creo que la primera pintura justo la mandaron a hacer, Sí. y que fue como de, Ujú. oye, pero pues yo no sé cómo es Hidalgo. No, pues era un padre así y así, y ya lo Sí, mandaron como, justo. ¿no? Como que también para dar esta idea de, pues, el padre de la patria, ¿no? Como el padre, pero abuelo, así de Tierno, ¿no? tierno, justo con el que empatizas, ¿no? Con el que dices, es el abuelito que peleó por todos los mexicanos, ¿no? Entonces ya te crea esa imagen del personaje y pues lo crea eso, ¿no? Que crea un personaje histórico del que se habla en los libros, pero no habla del personaje real que fue pues en la vida real, ¿no? Lo que hizo Pues yo creo que México durante es, no sé qué su... opinas, es un experto en hacer mártires. Sí, siento que sí. O sea, a lo largo de la historia, pues hasta la fecha, ¿no? Como que es muy... Pues por ahorita lo que Ujú, digo, lamentablemente lo que pasó con el alcalde de Michoacán, ujú. que si bien súper de la fregada que lo que está pasando, pero creo que ya lo están convirtiendo hasta en un mártir también, o creo que va para allá, no sé tú cómo lo has visto. Como que, no sé, como que en estos casos siento que se ha prestado mucho a la politización, pero así bien, O lo ¿no? que pasó con Colosio, que también pues se Ujú. terminó convertido en eso mismo, ¿no? Y era Sí, como de, pues como... también era del PRI, o sea, sí, te ha luchado por ciertas cosas, pero está empezando, tampoco se sabe Ujú. realmente si iba a cumplir con esa agenda de la que tanto hablaba. Sí, justo, y aparte siento que también se tiene como, no sé, como que esta percepción del presidente como súper autónomo, pero también le responde pues a intereses mayores a él, ¿no? Justo del partido, de todo, su idea política, ¿no? Ante el mundo también. Y justo siento que estos casos de, pues lo matamos es como más fácil porque a fin de cuentas lo que más suena es eso, ¿no? Ujú. Ya no resuena tanto de que, por ejemplo, ahorita Carlos Manso, todo lo que hizo, o sea, como que sí se hizo más famoso desde entonces, pero como que todos lo conocen porque lo mataron, ¿no? Entonces, sí, porque lo mató el narco y porque lo mataron así como súper fuerte, ¿no? En una... Sí, porque realmente si le preguntamos a la gente allá afuera, los que son externos y que son ajenos a Michoacán, Ujú. ¿qué hizo?
O sea, muchos van a decir, no, pues oí que era muy bueno y que era un Bukele, ¿sabes? ¿Qué hizo? O sea, no sabemos realmente, pues por más allá de lo que vemos en redes sociales, si Sí, justo. realmente había como un cambio, que yo lo dudo porque pues realmente tampoco llevaba bastante, ¿no? Y aparte componer ese tejido social, Sí, es eh, difícil. es complicado, ¿no? Como que lo único que, pues tampoco como que sé bastante de él, pero justo como que no se da peso como a esas ideas, ¿no? Al qué hizo, como que cuál era su idea, como que todos tenemos este personaje que estaba peleando contra el narco y que genuinamente quería hacer algo por México, ¿no? Sí se crea como esta idealización del personaje también, ¿no? Justo como dices, crear un poco un mártir, sí. Y hasta ridículo, ¿no? Para... Porque pues o sea, parece como hasta de sátira, ¿no? Como estas películas de Ujú, Luis Estrada, como Infierno, como La ujú, Ley de Herodes, en donde son personajes que dices, parecen algo disfrazado, ¿no? Pero en la realidad pasa así, o sea, ve a Carlos con su sombrero, ¿no? O ahora que ujú. Salinas ahora ya también está en propaganda y también salió con un Sí, sí, sombrero, sí. es como, ¿sabes? Como estos, incluso hasta parece parodia, ¿no? Ujú, sí, como estas ganas de empatizar así, pero como pues medio raras, como... Sí, parece ridículo porque ya hasta Ujú, los sombreros ya casi hasta ni se usan, o sea, ya ves que, por ejemplo, en la ujú, cultura, ahora por los corridos tumbados, todo este movimiento, pues ujú, por eso yo creo que también funcionó, porque dejaron como a un lado todo ese cliché de lo que puede llegar a ser ujú. la cultura mexicana con los sombreros y estas vestimentas, Sí, ¿no? un poco. Como que... Siento que igual como que en el norte, por ejemplo, son como más comunes este tipo de vestimentas, pero por ejemplo el Ricardo Salinas ni Sí, al sí, caso, ¿no? ajá, sí, O sea, ese claro. güey que como que sí lo hace como que ya bien forzado, ¿no? Ujú, Oye, y como por eso. ejemplo, ahorita mencionábamos de justo que la historia, o se conoce que se basa en los escritos, ¿no? Ujú, Ensayos, personas que escriben sobre esas personas, ¿no? Me llama mucho, por ejemplo, la atención y me parece algo curioso que incluso está el debate que si realmente existió, ¿no? ujú, Lo de Sócrates, ¿no? Lo de ujú, Sócrates que nunca él escribió nada y Platón era el que escribía de él, pero justamente ujú. hablaba de él y al mismo tiempo se echaba una flor a sí mismo, ¿no? Entonces hay Sí, como sí, este sí. debate de que sí existió o no existió. Ujú, Yo estoy como en medio, ¿no? Pero justo, o sea, ujú, cuando no hay escritos, ¿de dónde se agarra la historia? ¿De dónde se agarra el historiador, los investigadores? O sea, ujú, ¿de dónde puedes decir, por ejemplo, tú hablabas de esta época colonial, ¿no? De donde, bueno, ujú, nosotros saltamos a la independencia. Si no hay texto, ujú. ¿de dónde te agarras? ¿De dónde se agarra la historia? Como que como que esa pregunta está muy chida porque siento que la historia es muy versátil. Como que literalmente cualquier resto que encuentres te puede dar mucha información pues de las culturas, ¿no? O de lo que estés investigando. Por ejemplo, eh, eso pasa mucho para estudiar como Mesoamérica, ¿no? Como Ujú, que no hay textos, ¿no? Porque tampoco existe, en Mesoamérica no existe esta idea de textos, ¿no? De ujú, libros, eran ujú, los códices, ¿no? ujú, Que pues la mayoría se quemaron durante la conquista. Y entonces estos que nos quedan, como que pues nos dan mucha información, ¿no? Pero suponiendo que no existieran estos códices, pues ¿qué más existe de Mesoamérica? Pues lo primero son pues, los monumentos, ¿no? Las ciudades, como que todo lo ujú. físico. De ahí se puede sacar mucha información en cuanto a los materiales que usan. Por ejemplo, si esto pasa como en Teotihuacán, si vas a Teotihuacán, incluso caminando puedes encontrar como pedacitos de cerámica, Ujú. allí así casualmente. Y son cerámicas pues que han durado desde, pues quién sabe desde cuándo, ¿no? Desde tal vez el 400, 700, 800 para acá. Y entonces por ejemplo, esos restos de cerámica, puede que en 200 años hayan cambiado. Y entonces eso te dice de que, pues, ¿Cuánto tiempo ajá, pasó, por ejemplo? ¿y por qué cambiaron, no? Entonces, ¿qué pasó para que cambiaran? ¿Llegó alguien? ¿No hubo comercio? Entonces, a partir de ahí empiezas a hacer como indagaciones y te digo, te puedes agarrar desde las piedritas que encuentres, las cerámicas, ahora sí que todo lo que es la historia, pero también más la arqueología, ¿no? También juega mucho el papel. Pero, por ejemplo, ahorita eh, siento que la historia oral también es algo que no es tan académico, pero que sí El boca a boca. tiene, ajá, que tiene mucho peso, como más en justo culturas, pues que no tienen la tradición de escribir, como más pues, los indígenas, no sé, gente, pues las tribus en África, como todas estas personas que no tienen esta necesidad de escribir porque su vida, su forma de vida es práctica, ¿no? Como que ellos cosechan lo que hacen, ellos hacen, tienen como esta independencia, autonomía de las ciudades, ¿no? Ellos viven como por sus partes. Entonces, como que la historia oral, a través de lo que pues ellos se cuentan,
de los textiles, ¿no? De la ropa que utilizan, crea justo toda esta identidad que se puede estudiar. Pero siento que también como que lo malo no de la historia, sino como de la academia, es justo eso, ¿no? Como llegar a estudiar las cosas ya como así Ortodoxa, o antropológicamente. muy ortodoxo, Ajá, ¿no? De tu libro y aquí está la sí. historia de México, ¿no? Los Ujú. volúmenes. Y es como que siento que la historia es como que la historia está allá afuera, o sea, en las ciudades, en las calles, o sea, caminándolas. Siento que ahí es donde puedes aprender historia. Porque, por ejemplo, aquí, pues en la Ciudad de México, ¿no? Creo que es una ciudad muy, muy bonita que tal vez a veces no valoramos como arquitectónicamente, Ujú. pero, o sea, estás ahí sobre eje central y a un lado está, ¿qué? Bellas Artes, a un lado está la Latino, enfrente está el Palacio Postal, ¿no? El, el Palacio de los Azulejos, Teatro caminas, Hidalgo está del Teatro otro. Hidalgo, ¿no? Caminas sobre Madero, el Palacio de Iturbide, ¿no? Como todos los edificios que hay El de la estampa tienes ajá, aquí el de la enfrente, estampa, ¿no? ¿no? O Correo. llegas al Zócalo, el Templo Mayor, el Palacio Nacional, la catedral misma, ¿no? Como todos los edificios, pues tienen son de épocas súper distintas y todos están ahí como conviviendo juntos. Y siento que ahí es como que te puedes dar cuenta de que, pues mira, o sea, todo lo que ha pasado, ¿no? Este edificio de cuándo es, ¿no? ¿Qué tan cerca está de mí o qué tan lejano está de mí, ¿no? Y por qué es así. Como que siento que a partir de ahí te puedes empezar a acercar a la historia como de esa manera, como más cotidiana. Como que simplemente viendo Tu nuestros entorno. edificios, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, pues también he tenido las periferias, ¿no? Como de las ciudades también, ¿cuándo surgen, no? ¿Por qué surgen? ¿Quiénes viven, no? ¿Quiénes llegan? Como que a partir de ahí puedes entender la ciudad y pues todas sus dinámicas, ¿no? Sí, ahorita Y eso es hablabas, por chido. ejemplo, de la vestimenta. No sé si te tocó ir, tú que Ujú, ya fuiste a Colombia. ujú. Sí, ya fuiste, ¿no? A Sí, sí, Colombia, sí, sí, sí. fui. No sé si ahí constante en Bogotá, ahí por la Candelaria, fuiste al Museo de Textiles, del Vestido, o algo así se llama, y que están Mm, como todas las vestimentas tradicionales de por allá, de por diferentes épocas. No, Entonces, no fíjate fui. que yo nunca había ido a un museo que era Ujú, pura vestimenta. Y me pareció curioso porque fue cuando llegué y fue el primer museo que vi, porque ujú, justo quise llegar al Botero, pero me tocó, creo que fue un martes y estaba cerrado, y creo que los martes ok, no abren. ujú, Yo estaba todo decepcionado y dije, bueno, aquí hay otro museo, vamos a entrar. ujú, Entonces era puro de puros vestidos típicos de Colombia y cómo fueron evolucionando. Entonces, ok, justo ahí yo, como tú dices, o sea, ya no fue tanto el libro o un documental, sino más ujú, bien como que empecé a entender, como que era una línea del tiempo de así se empezó y ujú. así fueron evolucionando. Y eso me pareció también interesante. Sí, justo como que, te digo, como que las cosas literalmente que usamos, por ejemplo, pues es que literalmente todo, ¿no? Como que los muebles, la ropa, los instrumentos, todo como que nos dice algo de cuándo fue hecho. Entonces, siento que a partir de ahí puedes investigar de todo, ¿no? Y justo que los textiles se me hacen como una historia como distinta, ¿no? Porque justo vas viendo cómo, De que este hilo, cuándo se ajá, utilizaba, dónde lo sacaron. justo y te va diciendo como el comercio, ¿no? Pero este hilo no se daba aquí, entonces puede que haya venido de otro lado, ¿no? Entonces está Ujú. chido como que... Oye, por ejemplo, Sí. ¿cómo consideras tú que, o qué tan importante es el arte en estas narrativas, en estos discursos que creamos? Porque también justo lo pensaba, y es algo que me hace ruido constantemente, es que hay veces que puede ser un buen parámetro, o sea, no Ujú, sé, de pronto la Ciudad de México considero que la música y la letra son muy importantes para entenderla, ¿no? O sea, por ujú, ejemplo, habla por Rodrigo González, ¿no? De cómo hablaba de los ujú. asaltos, hablaba del Metro Valderas, Sí, sí, hablaba de sí. muchas cosas típicas del chilango. Ujú, O por ejemplo, José Emilio Pacheco, que desde su poesía hasta sus ujú. cuentos, Batallas en el Desierto, que justamente te narra mucho cómo era en esa época, Sí. pero a la vez también hay obras que no te sirven a lo mejor tanto como referencia. Ujú, Hablábamos, que alguna vez hablé contigo, por ejemplo, de Napoleón, de la película, ujú. y que ahí de pronto está el debate de, no, pues, que acá muchos historiadores, a los franceses obviamente no les Sí, gustó, sí, a mucha sí. gente que se historia no le gustó, Ujú. pero justamente qué tanto puede ser el parámetro del arte y qué tan peligroso podría ser que te bases en Ujú. una obra. Mm, Siento que de todo se puede sacar algo. Ahora siento que cada producción te saca algo de la época en la que fue hecha. Hay unos obviamente que te va a dar pues mucho más, ¿no? Que son más enriquecedoras. Pero, por ejemplo, en el caso de la música, no sé, bueno, siento que algo muy importante para empezar como estudiar antes
las obras, por ejemplo, es conocer a la persona que las hace. Como, sí, saber qué onda, quién es. Y eso te dice mucho de por qué hace sus obras, cómo las hace y todo, ¿no? Eh, y eso. ¿Tú crees que el arte, justamente, para quién es? O sea, porque yo siento que es como, siempre ha sido como muy para los ricos, ¿no? Sí. Las obras artísticas. Y también lo hacen los ricos. O sea, es raro encontrar un artista que realmente. Hay unos que, otra vez, siento que son más Sí, mártires sí. que otra cosa, que decían que no, que pobres. Pero, pues, a ver, entendamos que, por ejemplo, ¿dónde viene Picasso, Dalí, Van Gogh? Incluso aquí mismo, o sea, el mismo Diego, la Sí, sí, misma sí. Frida, que ya empiezas a indagar. Carlos Fuentes fueron a estudiar al Ujú. extranjero. Aquí hablaba, por ejemplo, otra vez con un invitado Justo, sí, sí. de Vargas Llosa, ¿no? Ujú. Y él decía, bueno, pues Vargas Llosa tanto de Perú habla y pues Vargas Llosa siempre se la pasó en el extranjero y estudió en el extranjero y Ujú. murió, creo que en España, ¿no? Si no Sí, mal no no, no recuerdo, súper. andaba por allá, Ujú. Vargas Llosa. Dices que realmente que es un privilegio, la gente que hace el arte es para gente privilegiada, ¿no? Incluso desde Ujú. los pintores, ¿no? Lo que fue Leonardo, Sí, 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 Velázquez, todos obvio, estos, todo. pues eran de varo, ¿no? Por eso sí que es gente que tiene el tiempo y el dinero para hacerlo. Es justo algo que he aprendido ahorita que he estado en el museo, es que literalmente todos los artistas que conocemos mexicanos, pues justo como dices, Diego Rivera, Frida Kahlo, o sea, nacen en entornos pues ya súper privilegiados. Todos fueron a Europa, justo se educaron en Francia, en algún momento de sus vidas, ¿no? Todos, Sí. Orozco, Siqueiros, Diego Rivera, Frida Kahlo, todos los que conocemos, Sí, hasta el fueron a mismo Europa, Toledo, que ¿no? es como el más humilde, también Ajá. Toledo se daba sus tours O por sea, Europa. justo Ajá. es como, o sea, pues tenían el dinero para hacerlo, ¿no? Y pues imagínate, en ese entonces lo que costaba ir a Europa, ¿no? No te mueves en avión, era en barco y cuánto tardabas. Ujú. Entonces, sí era como, pues obviamente para gente pues con varo, pero siento que también hay muchos artistas que salen de distintas zonas o de periferias, pero nunca se les da el foco. Siento que es eso. Como que la misma industria que produce todo, el arte justo, pues siempre se maneja como en los mismos círculos. O sea, si investigas a cualquier artista mexicano, todos eventualmente llegan a conocerse. Ujú. O se casó con la prima de no sé quién, o yo me casé con este artista o con este artista, ¿no? Entonces, Hasta entre políticos, ¿no? Fue esposo ajá, de o tal políticos, político. justo. Entonces, te das cuenta que ahora sí que esos círculos siempre se mueven entre las mismas personas, entre las mismas familias. Y pues obviamente ellos controlan quiénes entran, quiénes no, y hasta qué punto. Sí, y por eso Y creo que no justo. pasa solamente aquí en México. Digo, por ejemplo, ves Ujú. que, pues, Sí es. prácticamente esto del club de Toby, pues, empezó Ujú. bien, 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 si no mal recuerdo, que fue Ujú. Francia, ¿no? Ujú. Que justamente entre Francia y España, ves que ahí se reunía lo que era Breton con Sí, estos es todos los surrealistas, surrealistas. Dalí, y justo era como este Ujú. club muy, muy cerrado, hasta en el cine, ahí está por ahí andaba Godard, Sí, Truffaut, pero que eran ok. súper mamilas y que no dejaban como entrar a muchos, ¿no? O sea, siempre Ujú. ha sido elitista. Ahora tú que estás en este museo, ¿cuál es? ¿Me En recuerdas? el Museo de Arte Moderno. En arte moderno, eh, ¿crees que el arte realmente ya se democratizó o sigue siendo solamente para un cierto grupo de élites? Te voy a mencionar esto Ujú. porque, a ver, por ejemplo, tú dirás, bueno, pues el cine, oye, un boleto, un día a la cineteca ya te cuesta cuánto, o sea, Ujú. ve qué tipo de perfil va a Sí, la sí, sí. cineteca, ya no es barato, ¿no? O Ujú. entrar y pagar un boleto, digo, por más de que aquí en México hay noches de museo y demás, pues Ujú. tampoco es tan barato y Sí, sí, sí. de fácil acceso como se creía el Museo de Antropología, ya subió sus precios recientemente, entonces Ujú. ¿crees que sí realmente el arte ya es para todos? No, para nada. O sea, tan solo justo en los lugares donde están los museos ya te dice mucho de Tota del para Sur. quiénes van dirigidos, ¿no? Ujú. Eh, pues ahora sí, todos los museos de la Ciudad de México, la gran mayoría están en centro histórico y zona Roma, Polanco, justo como en las mismas zonas de siempre. Y pues eso impide, obviamente, que la gente, pues imagínate, gente que viva a una hora, pues va a decir que flojera, ¿no? Sí, Mejor de me los quedo que en vienen mi del Estado casa. de México, O, dices, "Put". ajá, dice, pues ¿para qué voy? No, mejor me quedo en mi casa. Para hacerme 2 horas ahí en el transporte, 4 horas. Pues ni al caso, ¿no? Y lo noto mucho ahorita que he estado ahí en el museo, como que, pues las visitas que damos de vez en cuando, siempre son, o la mayoría de las veces son a escuelas privadas. También va gente como de los proyectos como hay un proyecto que se llama Colibrí Viajero, que es llevado por la Ciudad de México. Entonces como que sí hay intentos como de que vaya pues más gente, ¿no? Pero a fin de cuentas, la mayoría de la gente, por ejemplo, que va entre semanas siempre son extranjeros, ¿no? Ujú. O pues eso, gente que
tiene tiempo para ir un martes a las 11 de la mañana al Museo de Arte Moderno, ¿no? Es como, Sí, pues, pues la banda está, pues, güey, jalando, ¿no? Y ajá, apenas tiene tiempo exacto, de llegar hasta, pues, que vienen, no sé, de Tecámac, de Ojo de de Agua, donde sea, o sea, ¿no? De Miscuac, algunos vienen para arriba, ¿no? Esos, ujú, que es como Santa Fe, esas zonas que son más sí, vulnerables, ¿no? No tienen el tiempo de ir a... sí, o sea, pues para qué, y aparte o sea, no son gratuitos, son museos que cobran, Sí, ¿no? Entonces también está esa barrera. No solo es la ubicación, no solo es el precio. Eh, pues sí, es a quienes van dirigidos, ¿no? El lenguaje que utilizan. Eh, pues siempre son lenguajes así como de palabras así rimbombantes, muy elaboradas. rebuscadas, pero eso que te dice, ¿no? Siento que como que el museo, al menos en este tiempo que he estado, como que me gusta que tiene ciertas intenciones como de abrirse mucho más al público en el departamento en el que estoy. Y justo como que siento que se trata de integrar a más gente, que el museo llegue a más partes, pero pues o sea, a fin de cuentas es eso, ¿no? ¿Quiénes van realmente a los museos? Pues gente que tiene tiempo para ir a ellos. ¿Quién puede pagarlos, no? Y pues está culero, ¿no? Sí, Ahora sí que las obras que están en el museo, la verdad, todas son súper bonitas. Siento que todas te dicen mucho de México. Tienen. Siento que uno puede aprender mucho de ellas, puede inspirarse de ellas, pero pues están ahí, ¿no? El museo funciona como esta jaulita un poco del arte, a fin de cuentas, de que pues pues para están unos ahí, cuantos. ajá, están ahí y pues ahí van a estar para quien vaya, ¿no? No vamos a tratar de democratizar pues el arte, que es para que estén en otros lados, ¿no? Va a estar ahí en esa jaulita. Que debería democratizarse, ¿no crees? Sí, O sea, sí, justo claro. aquí hablo mucho de, Ujú, por ejemplo, el fenómeno de las famosas cinetecas, que ujú, ya son 3. Pero ujú. ¿en dónde están las cinetecas? O Sí, sea, dices o sea, la de, por ejemplo, la de las artes con la cineteca de ajá. Coyoacán, está bien cerquita. O sea, es Sí. como de, oye, ¿por qué no me pusiste una en Iztapalapa? Ujú. Pusiste una en Magdalena y en la En, Gustavo Madero. en muchas zonas, ¿no? Porque sabes precisamente cuál es el negocio, en dónde Sí. precisamente te va a funcionar y quién va a pagar 70 pesos. Yo Ujú, creo que tiene que ver también con un tema hasta desde el principio de educación, ¿no? Como ujú, justamente que no te enseñan, o sea, más bien como que lo ves como una obligación, ¿no? Tienen que ir al Museo de Antropología, ujú. puta, es que, Sí, sí, o sí. sea, no te enseñan como este amor hacia, pues, el cine, y creo que ya se nos da, Ujú, pero digo, porque nosotros somos privilegiados, se nos da ujú. porque pues pasamos por ese camino, Sí, pero sí, pues sí. todos es como de, ay, qué flojera. O sea, piensas en la cineteca y si lo preguntas a cualquier persona y te dice, ay, Ujú. muchísimo aburrido, ¿no? Vamos a tal museo, ay, güey, no, vamos a Sí, hacer pues otra qué hueva, cosa. ¿no? Entonces, ¿no consideras que debería de haber también ahí un intento más desde la primaria, la secundaria, que se Sí, trate de desde el diferente sistema manera educativo, ¿no? el arte? Sí, sí, claro, obvio. Siento que sería muy importante, sería ideal incentivar justo como la educación, el ir a museos, el no verlo como una responsabilidad, no verlo como un tienes que, Ujú. sino como Curiosidad, ¿no? ajá, sino como, oye, ¿no te interesa saber qué hay ahí adentro? ¿No te gustaría ver qué puedes encontrar, qué pinturas va a haber? Porque pues conocemos los nombres, ¿no? Conocemos Diego de Rivera, Frida Kahlo, Orozco, Siqueiros, cual sea el artista, ¿no? Eh, pero pues ¿cuáles pinturas conocemos, no? Ujú. Pues, es eso, ¿no? Como que están ahí idealizados como personajes y no los vemos pues, como personas que fueron que crearon, ¿no? Entonces, siento que se podría incentivar desde las escuelas, pero ya es no siento que sería tan fácil, pues, como que Sí, incentivarlo en no. las escuelas, como que depende mucho, pues, de dónde de dónde son los niños, ¿no? De dónde son las familias, en qué escuelas Ah, están, claro, sí, digo, estoy como que hablando, todo, sí, claro, porque estoy hablando sí, pues, digamos, de personas que están relativamente ujú, bien acomodados, ¿no? Digo, porque son ahí zonas, vulnerables que sabemos que pues ahí se preocupan porque hay ujú. agua en la escuela que más por Sí, sí, sí. el sistema educativo. Fíjate que ahorita hablas de algo interesante, o sea, el tema de incentivar sin necesidad de que sea una obligación. Me acuerdo mucho yo Ujú, en la secundaria que tenía un maestro que se llamaba Alberto, ok, y él, fíjate, era de historia precisamente. Y me gustaba mucho porque contaba la historia, pero como chisme. O sea, por ujú, ejemplo, me acuerdo que él nos platicó toda la parte de la independencia. ok, Y ahorita este dato que te di, que se escondían en las cuevas y demás, él decía, ujú. imagínense, pinches cochinos y cómo se escondían. Sí, Dice, sí. más que guerreros parecían vagos de por ahí. O sea, Ujú, pero nos lo contaba. Igual me acuerdo también que en la parte
de Maximiliano, ¿no? Ujú. Me acuerdo que una vez decía que, por ejemplo, que esta Carlota se despedía desde los balcones con su pañuelo diciéndole adiós y lloraba porque se iba su hombre cada vez que abandonaba el castillo de Chapultepec. Bueno, lo contaba como si fuera eso, un Ujú. chismecito. Y al De final de que la clase, nosotros teníamos curiosidad. Yo tenía curiosidad. Entonces, por sí, eso me sé estas ujú, historias, porque yo me ponía a buscar en internet y decía, ay, hay una película. ujú, Ay, ¿a poco? Ya te enteras de que, por ejemplo, Maximiliano, pues pobre cabrón, tenía buenas intenciones, ¿no? ujú, Pero Benito Juárez era un hijo de la fregada, pero te da como este empujoncito de ya te ujú. cuento tal, pero tú te haces cargo. Y realmente el maestro no dejaba tantas tareas, sino más era como de, pues si les interesa y quieren continuar con la historia, o nos vemos la siguiente semana, o ustedes a ver qué encuentran. Entonces era Ok. eso como bonito, ¿no? Que no se da Ujú. normalmente, más bien te mandan como los machotes y te mandan Sí, sí, sí. los libros que dices, puta, ¿no? Y luego más en esa época, pues tú sabes que los libros de historia, creo que también es eso, ¿no? Porque son aburridos los libros de historia. Sí, como que hay, pues desde el lenguaje que se utiliza, ¿no? Como que siempre está esa barrera como de la academia, pero justo como que siento que eso, como que es despertar la chispa en la gente, ¿no? Como de interesarse. Ahora sí que, pues ya va a haber gente que diga, ah, pues a ver si investigo y a ver si no. Pero justo como esta idea de contarlo como, pues eso, ¿no? Como una historia, que es lo que es, ¿no? De que pasó esto y luego pasó esto. Y como dices, ¿no? De, ah, bueno, Maximiliano llegó y tenían así su matrimonio y se llevaban así. Como que eso ya te interesa, ya no lo ves desde en 1800 tantos, Maximiliano llegó a México por parte de quién sabe quién y de los conservadores o de los liberales. Y en esta otra fecha pasó otra cosa. Como que, pues aprenderse fechas, nombres, Ujú. personajes, lugares, pues no te dice nada a fin de cuentas. Ajá, sabes que la batalla de Puebla fue el 5 de mayo, pero ¿y qué no? Eso Ujú. no, eso qué me dice. No, no, eh, como que no vemos, como que lo chido de la historia es incentivar justo esa chispa de saber qué pasó antes, qué pasó después, por qué pasaron las cosas, ¿no? Justo siento que pocos maestros hacen eso, Ujú. ¿no? A mí también me empezó a gustar la historia por un maestro en la prepa. Bueno, como que ya me decidí por estudiar historia como en la prepa, por ese maestro realmente. Entonces, como que, ¿Cómo eran sus clases? o sea, realmente no eran tan buenas, o sea, justo era como que muy aburrida, era muy del texto, Eh, pero como que él pedía que hiciéramos eso y ya cuando daba la clase como que nos preguntaba así de, bueno, ¿y ¿Qué qué encontraste? encontraste, no? Y pues ya así dos, tres personas le decían y a partir de ahí va diciendo, ah, bueno, y justo con lo que dijiste tú, ahora lo vamos a comparar con lo que dice esta persona. Y entonces así como que ibas diciendo, ah, ya ves que una persona dice esto, otra persona dice esto, entonces ¿quién dice qué cosa, no? Ujú. Entonces ahí empezabas a interesarte, como que eso era lo que me gustaba de ese maestro, que no le importaba tanto justo el decir, pues ya lleguen y apréndanse estas cosas, solo léanlo si ustedes quieren y veamos qué sale. Eso Oye, era lo chido. y ahorita que platicas de tu maestro, que me Ujú. imagino que la preparación está ahí en Jalapa. Sí, sí, sí. ¿Qué tan importante fue Jalapa también para que pudieras tomar la decisión no solamente de estudiar historia, sino también de venirte a la Ciudad de México? Como que siento que el venir para acá fue como más, como un poco así al azar, porque yo ya tenía como contemplado estar allá. Eh, y pues como que me había decidido por estudiar historia, pero presenté acá y presenté allá. Y pues cuando quedé acá fue como, pues ya de una. Ujú. Como que, pues eso, el haber quedado realmente en la universidad fue lo que Más te me empujó a venir. hizo llegar acá. Ajá. Y ahora, ¿no crees que No. tu lugar de origen te haya también como empujado a esta parte de la historia? O sea, tu mismo lugar donde tú Ujú, naciste, lo que es ujú, Jalapa. Digo, yo no lo conozco, pero ujú, obviamente como amigo igual de tu hermano, pues ujú, antes de las fotos y las historias que me cuentan, yo ujú. considero, doy por hecho de que sí fue algo que te puedo, pero no sé, te Sí, pregunto. sí, sí. Siento, pues sí, como que ver la ciudad, como que cuando era más pequeño, me gustaba mucho como ver las zonas arqueológicas, porque luego iba a casa con mis abuelos, que era como en el norte de Veracruz. Entonces, pues íbamos en un carro, en el bocho, y de vez en cuando veía que había zonas arqueológicas, y pues les decía a mis papás que quería ir. A veces íbamos, a veces no, pero justo como que el ir a esos lugares, a esas zonas arqueológicas, como que me empezó a interesar de que, pues, quiénes vivían aquí, ¿no? ¿Por qué Ujú. vivían aquí? Hay uno que me gusta mucho en Veracruz, que se llama Quihuixtlán, que está como a 10 minutos de donde llegó Cortés, y es una ciudad chiquita encima de una peña. Ya. Entonces, hasta arriba de la peña hay, o sea, hay como un cementerio. Entonces,
como por qué subieron hasta allá, ¿no? Como que eso me empezó a interesar. Y sí, fue como que desde ahí. Tu exploración. Ajá. E igual, pues mis papás me enviaban como a cursos y cosas así. Entonces, como que eso también me incentivó mucho a investigar por mi parte en ciertas cosas. Sí, fíjate que ahorita que dices eso también, ahí por Avenida Centenario, casi llegando al Metro Martín Carrera, Ujú. hay como una peñita y hay una casa que está toda construida, ahora sí que rústicamente, o sea, no está pintada ni nada, pero hasta arriba hay como si fuera un castillo, como esa torre de Cenicienta. Y siempre que Ok. paso ahí yo me pregunto, qué chingados, o sea, ¿quién, Ujú. quién la construyó? ¿Quién fue? ¿Por qué lo hizo así? Pero literal, o sea, Ujú. como esas películas o cuentos que vemos, está así construido. Y también Qué fíjate que me chido. llama mucho la atención cuando hay como casas que están construidas de diferente manera o Ujú. abandonadas. También me pregunto mucho Ujú. aquí qué fue. Y en zonas también de Sí, poder adquisitivo alto, también te encuentras siempre con algo que es como en todos lados, que se sí. separa totalmente de todo esto. Ujú. Miguel, si tuvieras que recomendar, hablando precisamente de escritos, y ahora contradiciéndonos un poquito con lo que estamos hablando, ¿tú qué autores o qué libros Ujú. recomendarías para que alguien se meta a la historia? No importa si es de México, de Mm. Europa, mundial, que tú digas estos textos o estos Ujú. autores sí los recomiendo porque son separados de este tema de fechas, de Ujú. enciclopedias, que sí pueda despertarnos esa curiosidad. Pues más que autores, como que siento que lo mejor son libros. Ujú. Eh, por ejemplo, La Invención de América de Edmundo Gorman. Ese está muy chido como para estudiar como el proceso de la conquista, Ujú. de la invención. Pues se llama así La Invención de América porque justo te da esta idea de que América no se descubre como es lo que nos dicen, ¿no? De que en 1492 llegó Colón y descubrió América, ¿no? Descubrió lo que había aquí. Sí. Está este otro personaje, ¿cómo se llama? El que ¿Y tradujo la Malinche, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Que llegó quién? antes. Hay un personaje. Ay, Y te voy a quemar de programa que no te acuerdas. sí, Pero sí, justo sí. que fue que se lo tradujo. Pero no sé Ujú. si igual hubo algo antes. O sea, como que el primero que llega fue Colón, ajá, de esta idea de que llega, ¿no? Llega un europeo hacia acá. Y de a partir de ahí empezaron a ver como exploraciones justo pues por las islas, por la península de Yucatán, pero nunca se habían adentrado tanto hasta como una primera expedición, justo como en el 1500, Ujú, que no recuerdo el nombre, justo es uno de los que dices, uno se llamaba Guerrero, se apellidaba ujú, Guerrero. ujú. Y ese es como que muy famoso porque él se integró a la comunidad maya Ajá, en la que ajá, como que había naufragado su expedición, sí. todos habían muerto, y pues él se integró a la comunidad, ya estaba casado Sí, con, sus o sea, hijos ya tenía una también. familia, Sí, sí, e sí. incluso cuando llegaron las siguientes expediciones, cuando llegó la de Cortés, bueno, no recuerdo si la de Cortés o una después, Ujú. pero peleó contra los españoles, ¿no? Peleó, bueno, contra los conquistadores, ¿no? Pero pues quién sabe. O sea, es un Ujú. chisme. O sea, no Ujú. mucha gente lo conoce, ¿no? Sí, Coleman dice, ¿se llama? no recuerdo su nombre, pero se apellida Guerrero. No, pero el autor del Ah, libro. Edmundo Gorman. Coleman, ya. Ajá. Ese está chido. Es ¿Cuál, buen libro. cuál otro recomendarías así? A Mm, lo mejor uno más que hable como de historia o sea, de Europa o de Asia. Hay uno que estaba leyendo hace poco, que es espera, Es que de Europa no o... recuerdo el nombre, pero es Ya te sobre, vas a mostrar a Peña Nieto, sí, Miguel. es sobre la historia de la humanidad, Ajá. como que empieza justo desde la existencia de los humanos. Ujú. Y como que lo que me está gustando es que descubres como lo separado que estamos de los primeros humanos, ¿no? Como que... sí, bueno, no recuerdo el libro, en serio lo voy a Lo, investigar lo porque... ponemos en la descripción, ya Sí, sí, luego me lo sí, pasas está muy chido. por privado. Y ahora Ujú. te la cambio. Disculpa. Ahora, por ejemplo, de películas, ¿cuáles son aquellas que tú sí dices Ah, esta es una pieza que más allá de entretener a nivel histórico, sí aporta algo así ujú. como aportaría un libro o una investigación? ¿Cuál sea ese top 3 de películas así que digas, Mm, esta sí, la verdad es que se metieron a investigación, cómo lo están ujú. narrando, el lenguaje? Como películas históricas, así como... Ajá, sí, Ok. sí, sí. O Ujú, que no sean a lo mejor exactamente como biopics, pero que digas esto ajá, sí te está aportando algo a nivel histórico, ujú, independientemente de lo que te está contando, que puede llegar a ser un proceso. Por ejemplo, me acuerdo ujú. de Y tu mamá también, que creo que es bien importante porque justo ves que en Ya, esta ya, road ya. movie te va contando sobre el narcotráfico en México, te va Ujú, contando sobre
Por ejemplo, cuando llega a las quinceañeras, muestran a las quinceañeras cuando están tapando, no sé si recuerdes, con un lazo y si no cooperas no te dejan como pasar y está la quinceañera, la están cargando. Entonces, justo es como de esta narrativa, o la misma Güeros, ¿no? Que te platica este tema de la UNAM y demás. Sí, sí. Y es como, te están contando otra historia, pero te está aportando algo a nivel histórico. ¿Tú cuál sería como ese top 3? Como que siento que es lo que te digo, que de todas puedes sacar algo, porque te dice, al menos desde cómo se comportan los personajes, o qué valores tienen, o qué dicen, qué palabras usan, qué música escuchan, ya te dice mucho de la época en donde está, ¿no? Pero, por ejemplo, una que me gusta bastante es justo Güeros. Siento que representa a la Ciudad de México como que bastante bien y vista por un niño extranjero, bueno, veracruzano, ¿no? Como que no es de la Ciudad de México, entonces llega a esta ciudad enorme que está evolucionando, ¿no? Que está cambiando, que se está transformando constantemente, ¿no? Entonces, siento que es eso, ¿no? Como que otra de la que podríamos sacar es... pues que hay muchas. Las de el cine de oro mexicano, siento que hablan como que... ¿Has visto las de... las del cine de oro, pero las de... El Indio. No. Justo estaba peleado con el Indio. ¿Arcoriza? ¿Buñuel? No. Era... No recuerdo quién era. Bueno, pero la película... La de las tres perfectas casadas, por ejemplo, esa. Esa no la he visto. Es habla sobre tres parejas de mujeres, tres parejas, tres matrimonios de familias ricas, ¿no? Súper ricas mexicanas, en pues, esta época del oro, ¿no? Estas mujeres urbanas de la Ciudad de México, así súper ricas, súper elegantes, que todas están engañando a sus parejas con el mismo hombre. Entonces, como que esa película un poco también se burla de eso, ¿no? De esta idea de que, estas tres mujeres así son súper elegantes, son súper ricas, son súper refinadas, pero pues, todas están saliendo con el mismo güey, ¿no? Sin darse cuenta. Claro, estoy viendo a Arturo de Córdoba, sale en la película. Deja pregunto cuál es el director, porque si me dices que estaba peleado con el Indio Fernández, es que bueno, el Indio tampoco es que se llevaba mucho con la gente, ¿eh? Ves que incluso hasta estuvo en el bote el Indio. ¿En serio? Claro, No Gabaldón. No sabía que el Indio sí le dio un balazo a un cabrón. No, ¿en serio? Sí, le dio un balazo. ¿Por qué? No me sé bien el ahora sí que te lo digo de tarea para que compartamos ideas. Pero no, sí le dio un balazo a... Qué fuerte. Y sí, estuvo en la cárcel y hay una entrevista donde habla justamente de sus experiencias en el Indio Fernández. Es una historia bien rara porque pues incluso pues él también otra vez se habla de que el Indio... ¿Sabes dónde se forjó el Indio Fernández? No sé si sepas. No. En Broadway. Bueno. Te dices, güey, ¿cuál indio? Bueno, sí. Y justo... ¿Cuál indio, güey? O sea, ¿de qué hablas? Y justo mucha de la inversión para todas las películas del cine de oro venía justo de Hollywood. Porque por los gringos. Por la guerra, ves que ellos pues, no tenían como era un lugar peligroso, no había el varo, estaba en crisis y como que mandaron pues salen más baratos, más... mejor mandamos allá, pues que está Buñuel, ahorita hablamos del director Gabaldón precisamente, que pues Macario. Gabaldón tiene una que casi nadie conoce, no sé si la has visto, híjole, igual con Córdoba, que se llama El Rebozo de Soledad. Puta, qué peliculón. Actuó... Arturo de Córdoba, precisamente. Pero actuó Rosa Revueltas en esa, creo. Sí, es que no son tan conocidos, o sea, no es lo típico que ya ves que siempre Armendáriz, era María Félix, Dolores del Río. No, creo que El Rebozo de Soledad es Dolores del Río, si no mal recuerdo. Pero justo es de un médico que lo mandan a... ya sabes, al típico pueblito, y si termina quedando, habla un poco, digo, pues que está la versión de Barbarroja de Kurosawa, que igual es lo mismo, ¿no? De este médico que no se quiere ir y demás. No, y pues él empieza a reencontrar realmente su vocación y se termina, si no mal me recuerdo, quedando ahí, ¿no? O otras piezas como Tiburoneros, no sé si la has visto, que también está no. muy buena, que es un pescador de zonas, no sé si probablemente mejor Veracruz, no sé, y se va a la Ciudad de México y se abruma. O sea, no puede con esto. O al maestro Javier Blanco habla mucho de Campeones y Corona, que habla de justamente la complejidad del mexicano, ¿no? De que cuando ya está a punto de llegar, se empieza a complejar y se hace chiquito y no se siente merecedor. Pero sí, Las Perfectas Casadas de Roberto Gabaldón, sí, también. Bueno, y Macario es la más... Sí, es como la más conocida de...
Y curiosamente acá ni siquiera está escrito por un mexicano el cuento. No sé si sabías también No, eso. No está escrito por un mexicano. ¿quién- Pero quién es? no recuerdo. Viene en un Ujú. compilado que es La canasta de cuentos mexicanos. Ajá. Y ahí viene y es un cuento, precisamente, te digo, de un extranjero. Pero bueno, la película sí Sí, sí, es representa. mexicana. Pero bueno, Ahora, es la interpretación. sí, otra recomendación de Pues sí, cuáles son los museos que no salen donde tú trabajas, Ujú. que tú te gustaría que la gente conozca más. Mm, Pues ya va cuestión de gustos. Creo que hay museos súper variados, súper distintos, pero al menos a los que a mí me gustan es pues Bellas Artes me gusta por el edificio. Sí. O sea, También las horas están buenas, ¿no? sí, o sea, igual pues los murales que están ahí, ¿no? Como que los murales y ¿cómo las expos que están ahí también están chidas. Em, ese, el, el Palacio de Iturbide, ese está chido. Siento que es Ese no he versátil. ido. ¿Dónde está? Ese está sobre Madero, ¿Sobre Madero? como... Sí, sobre Madero, está del Ujú. lado... Si vas del eje central hacia el Zócalo, está del lado derecho. Ujú. Ese está chido. La fachada es súper vistosa y tiene exposiciones muy variadas. Como que pues está la parte de abajo, que normalmente, bueno, hace poquito vi una de arte de Miguel Covarrubias y tienen también como de fotografía, o sea, como que han expuesto muchas cosas muy distintas. También vi una como de nacimientos, de Ujú. cerámicas, hay de todo. Eso está chido, como que siento que es muy versátil. Y pues el Sumaya me gusta porque tiene muchas cosas. Sí, No me gusta como museo, pero porque me es gusta. Huaychica, ¿no? También Huaychica en el Sí, 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 ambiente. pero también como que se me hace como parece una bodega. Como que Ujú. nada más ahí pusieron un buen de cosas, como que así nada más Ujú. y ya. Pero me gustan las cosas que hay. No, y tiene cosas de Sí, artistas y tiene... importantes, o sea, Sí, es un acervo muy chido, o sea, por ahí creo son que anda, cosas... hay un Monet, Hay Monet, hay sí. Monet, y yo te digo, órale, ¿a poco Hay varias cosas muy, Sí. muy locas. Y pues eso, ¿no? Como que tiene cosas de todo, de México al extranjero, entonces está chida. ¿Cuál es tu favorito? Mm, pues yo creo que el de Bellas Artes. ¿El de Me Bellas gusta ese. Artes? Y pues Sí, también en el donde estoy, Museo de Arte Moderno, también me gusta mucho. Como que lo he valorado más pues ya pues estás desde que ahí estaba diario, ahí, sí. ¿no? Sí, Prácticamente. sí, sí. O sea, antes no había ido como 2 veces, entonces, sino que lo había apreciado tanto. Sí, y ha Pero, habido más, ¿no? De hecho, México creo ujú. que es la ciudad con más museos, ¿no? Por Sí, ahí una de había- la primera o la segunda, pero sí Claro, también hay sí unos hay que un están buen. bien chorizos que dices, hija, Sí, este sí así, está hay unos que así de que ni al caso. ridículos, ¿no? Ujú. Como así, no sé, Del pues, místico, ¿no? Ah, es que o hay sea, cosas así, ¿no? hay museo del policía, como cosas así, es como... Que ya nada más le metieron cosas para rellenarlo, Sí, sí, sí. ¿no? Ya lo que les sobró de lo que Ah, tenían en unas bodegas, dijeron, ya, pues abran un museo. Ahí sí hay un buen. Pero siento que, pues hay de todos, ¿no? Es cuestión de gustos. Y pues de cuáles te puedas alcanzar. sí, incluso hay unas como guías, ¿no? Que ya te dicen que para que Ujú. tu meta sea visitar todos los... ¿Crees que te dé visitar todos los museos de la Ciudad de México? Yo creo que invirtiéndole tiempo, pues tal vez sí. Pero Porque, es por muy ejemplo, es cansado. que ponen nuevos. Por Y es ejemplo, muy... ahorita el Caluz, que es uno nuevo, que igual que está ahí Ajá. en Alameda, Sí, pero sí, no sí, tiene está chido. tanto. Pero también están haciendo cosas padres porque acaban a Doctor Alt lo acaban de poner ahí con uno que no es tan Mm, conocido, ujú. que justamente también fue pues, paisajista, fue Sí, sí, también sí. del impresionismo francés. Oye, ahora, para cerrar un poquito ya la charla del día de hoy, Ok. pues algo que lo estamos haciendo este programa, pues Ujú, prácticamente empezando diciembre, y ahora ujú, hablando y empezamos el programa precisamente con este tema de la colonización, de la ujú. evangelización también. Entonces, acerca Sí, sí, sí. el 12 de diciembre. ¿Cuál es tu perspectiva como historiador con respecto a ese acontecimiento? Y no quiero saltármelo porque Ok. creo que es algo que es bien importante para la cultura mexicana, para unas cosas para bien, por supuesto, y otras Ujú, cosas que dices, híjole, ¿tú qué opinas al respecto de eso? Y entrando y siendo directo, de ujú. la famosa Virgen de Guadalupe. Pues siento que es un personaje que da identidad a México. Un personaje, Eh, ok. pues personaje, bueno, para mí es un personaje, pero para la gente católica obviamente Ujú. Sí, sí, sí. es una veneración, ¿no? Eh, pues siento que las muestras de fe son importantes. Me gusta verlas. Me gusta que la gente vaya como... Porque a fin de cuentas, como que te dice mucho de la gente. Las personas que van, mu-
pues ahora sí que lo que se dice siempre, ¿no? De que dejan hecho una porquería ahí en todas las zonas alrededores, las personas que acampan. Y pues siento que hay de todo, ¿no? Siento que hay gente que hace eso, que deja su basura, pero siento que también hay gente que va genuinamente a pedir algo, va por devoción, por fe. Entonces, mm, siento que la Virgen de Guadalupe es un personaje muy importante en México, pero que... Turístico, ¿no? Porque pues, Sí, pues también... toda gente que viene aquí a México es Museo de Antropología, Zócalo, Sí, y siempre te pregunta, porque ya han venido amigos del sí, es extranjero que he cierto, conocido sí. en viajes, oye, ¿y la Virgen de Guadalupe? Y de hecho, cuando yo les platico que vivo por ahí, creen que vivo en un lugar Ujú. súper caro porque estoy al lado de la De la basílica. Y es como de, basílica. no es tan caro que digamos, pero Ujú. siempre es como una parada obligatoria y la gente quiere Sí, venir sí, sí. precisamente por eso. Justo también muchas personas que he conocido extranjeras o van Ujú. porque quieren comprar algo para llevarse, para sus familias, o justo porque les dicen, ay, a la basílica, ¿no? Pero justo siento que es porque también en México se ha vuelto el epicentro del catolicismo mundial. O sea, ¿Crees? sí, Por encima de lugares como España. o sea, en cuanto a números al menos. O sea, Ya. México es la capital católica mundial en cuanto a creyentes. Entonces, pues tiene su peso. Y a nivel mundial también, ¿no? Pues ahora sí que esa basílica es súper importante y súper visitada. Y pues sí es hasta un atractivo turístico, ¿no? Como dices, tanto por lo que representa para nosotros como mexicanos, como para los creyentes, como fe. Y eso como para los turistas de que, Sí. pues eso, no sé, o sea, siento que lo tenemos normalizado porque está aquí en la ciudad, pero siento que si viviéramos en otro lado diríamos como lo mismo, ¿no? Como algo grande, ¿no? Como Ajá, de, oh, wow, ¿no? como de ahí, como ir pues no hay como ir al Vaticano, no es comparable, pero como esa misma idea, ¿no? De que ir ahí porque, Ese shock, ¿no? De ver ajá, por lo la que pintura. representa Ay, pero también, la ¿no? pintura, yo. ¿Tú qué miras al respecto? ¿Qué piensas Ujú, de. Pues justo, porque fue de Aquino, ¿no? Quien ujú. le encargaron la pintura. ¿Tú qué sabes al respecto de todo ese. De Pues, que se mandó a hacer, quién fue, cómo lo hicieron? ujú, De la pintura, bueno, de la Virgen de Guadalupe, ajá. precisamente. Como que, pues ahora sí que pues es su personaje es muy interesante porque tiene como que orígenes sincréticos entre, pues como que unas personas, la verdad no he investigado mucho, pero como que lo que he leído es que hay personas que atribuyen que la Virgen de Guadalupe es como es como un sincretismo de Coatlicue, de una diosa mexica. Entonces, como que eso, se crean, como que se comparan estos personajes por lo que representan. Justo ten esta idea como de que, pues esta diosa representa o fertilidad o amor o cariño o esto. Entonces vamos a representar otra imagen que se adopte al catolicismo con esos mismos valores. Entonces la gente dice, pues ya como hay más iglesias, como ya somos más católicos, pues esta ya no me sirve, entonces ahora uso esta, ¿no? Y pues la Virgen de Guadalupe ha estado presente pues en todos los mexicanos desde que surgió, ¿no? Con Juan Diego y pues ahora sí que pues no cuenta esta historia, ¿no? De que la Virgen bajó el Tepeyac. Sí, que igual y así Que, existió Juan Diego, pero no fue necesariamente así como ajá, te lo o sea, pintan, ¿no? o sea, Juan Diego pudo haber existido, ¿no? Pero no importa, porque lo que importa es que existe la Virgen de Guadalupe. Como que Juan Diego solo termina Oye, de justo, qué bueno encajarla. que dices, o sea, me encantaría Como que, preguntarte qué tanto puede llegar a ser útil, pues sí, útil es la palabra, que nosotros embellezcamos o metemos esa jiribilla que al final de cuentas no es ujú, cierto. Como por ejemplo, pues, de ujú, Juan Diego, pues, hay más probabilidad de que no haya existido el ujú. cabrón, ¿no? Sí, sí, O que sí. la Virgen de Guadalupe esté pintada. Ujú, Pero qué tanto ayuda de pronto que en la historia se ujú. meta como, porque en el chisme, por eso es chisme, Sí, sí, porque sí. no hay certezas en ciertas cosas. Ujú. ¿Qué tanto ayuda a este tipo de Como cosas? que siento que siento que sí, como que, a ver, ¿puedes repetir otra vez? Es que como Que que, justo sea como, por ujú, ejemplo, lo que te digo, o sea, que digas, o que ujú, nosotros en esta historia creíamos que no, es que la Virgen de Guadalupe ujú, fue una pintura, ¿no? O que Juan Diego se sabe que, yo escuché alguna vez que era un borracho, ¿no? ujú, Y que igual y sí pasó eso, pero que andaba súper briago y le creyeron y para que no desestimar lo del milagro, ya mandaron a hacer ahora sí la ujú, pintura, pero no se tiene una certeza de que haya ujú, pasado ya, realmente. ya. Y hay muchas cosas de la historia Sí, sí, que son así, ¿no? Napoleón, que si era chaparro o que no era ujú, chaparro, que si era tóxico o que no era tóxico. Entonces, ¿qué tanto ajá. ayuda a la historia a cosas que a lo mejor son eso, chisme? Sí, como que siento que sí se puede separar, porque
como que tenemos esta historia de chisme de que, ay, pasó esto con Napoleón y justo esta idea de que si era bajito o no. Ujú. Pues, ¿eso qué? ¿No? Eso a fin de cuentas no te dice mucho de quién era. Y puedes investigar detrás de él, ¿no? O como estos personajes que tal vez no existieron, como el Pípila, por ejemplo, en la Independencia. Que el Pípila no es un personaje que tal vez no existió. Superheroico, ajá. ¿no? O sea, Suena, pues ¿no? imagínate quién se va a poner una pinche losa en la espalda y caminar O los quién niños sabe cuántos héroes, ¿no? metros. Los niños héroes, que también es una. Ridículo, Que es ridículo. que es un cuento, a fin de cuentas. Pero que sirve para consolidar esta idea de mexicanos, por ejemplo. Esta narrativa que te decía al inicio, como de que pongo estos personajes que tal vez existieron o no, pero no importa, porque lo que te quiero enseñar son los valores que tienen. Claro. ¿Qué es lo que representan? Porque el Pípila, conoces al Pípila por lo que hizo, porque tuvo la valentía de que ponerse una pinche losa en la espalda, Pero es la voz de caminar del quién sabe pueblo, cómo cuántos se aventó, metros, ¿no? ay, de cómo, exacto, como alguien del pueblo así apoyando la independencia llega y quema la puerta de la Alhóndiga, ¿no? Son cosas que puede que hayan pasado, puede que no, pero justo representan algo y representan algo para las personas y para las siguientes generaciones. Entonces es ahí donde se crean justo esos personajes históricos, estos personajes, a fin de cuentas, te digo, separados de la realidad, estas idealizaciones de los personajes. Y es ahí donde entra esta idea de que puede que haya existido, puede que no, pero lo importante es qué hizo, que, pues sí, ¿no? ¿Qué tanto lo aíslas de ese personaje? Como decías hace rato de Sócrates y Platón, ¿no? A fin de cuentas, Que hayan existido Sócrates, ¿qué, no? ajá, o sea, que hayan existido o no, pues está bien, pero lo que importa son las obras que tienen, ¿no? Son las obras que nos dejaron, son las obras que existen, de las que se tienen recuento, ¿no? Más que que ellos como personaje, lo que importa es eso, ¿no? Lo que dejaron. Y es ahí donde puedes separarlo y donde puedes... O más bien se combina para justamente Ajá. entender el objetivo, ¿no? Digo, creo que pasa también en Uh-huh. el cine, o sea, tipo, pues, no sé, me recuerdo María Candelaria, Xochimilco, ¿no? Y que dices, bueno, pues igual hay muchas cosas ahí que, pues nada que ver, pero justamente te adentra a este Uh-huh. chismecito como a entenderlo, pero porque justamente no era tanto que creas que Xochimilco es así, sino Uh-huh. que a lo mejor el mensaje era como los agricultores, por ejemplo, ¿no? Que allá también se siembra encima del Uh-huh. lago y demás. Eh, Uh-huh. Miguel, este programa se llama Epílogo, y yo Uh-huh. creo que ya más o menos sabes Sí, por sí, dónde sí, voy claro. porque pues tu hermano fue el primer invitado. Si tú precisamente tuvieras que describir tu epílogo en este momento de tu vida, ¿cómo me lo describirías? Mm, Ay, no sé, es una pregunta fuerte así para sacar. Pero tal vez como... mm, ay, pues que hay que... Digo, creo que No sé. aquí justamente, aparte, Ujú, digo, esto viene desde ujú. la... Bueno, yo lo copié del cine, la verdad, pero No, pero está bien. en la literatura, Ujú, pues sabes que aquí han mencionado desde cosas desde el imaginario, ¿no? Pues, ujú, me han platicado de, pues yo con mis hijos en un parque, ujú, eh, personas que me han dicho algo como más surrealista, a lo mejor como una narrativa ujú. precisamente, algo importante para ellos, e incluso me han mencionado hasta obras, ¿no? Yo me veo en tal pintura o Ok. me veo en una sala escuchando música Ujú, con gente que a lo mejor no sé sus caras, pero sé que los voy a descubrir. O sea, tú ujú, cómo pudieras construir, justamente como si fuera un hecho a lo mejor hasta histórico, ujú. ¿cómo lo construirías tú, tu epílogo? Pues trataría de... Bueno, me gustaría mm, como... mm, es que digo, está difícil. Como que explorar y descubrir las cosas. Como que conocer, conocer y descubrir todo lo que está, todo lo que no vemos y tratar de entenderlo para, para ser conscientes de por qué existe. Como que sería algo así. Como que buscar entender las cosas para generar conciencia sobre ellas. Ok, buenísimo. Ok, Miguel tal vez Saucedo, esto sí. fue epílogo, gracias. Gracias a ti por invitarme. Me Bye. gustó mucho estar acá. Buenísimo, Miguel, gracias, bye.